estas cuestiones obligatorias que tenían que cumplir, como hablamos el primer día. Las consultas que están haciendo en el chat sobre el ingreso y en qué anfiteatro o aula sería, bueno, no logramos sacar la resolución hasta hoy de que se tomen los parciales presenciales, así que hasta mañana no va a salir y no se va a publicar en tiempo. El parcial por ahora para agronomía va a ser vía plataforma. Para recursos seguramente ya va a ser en la universidad, y como va a haber bastante tiempo para notificarlos en qué horario hay que ir y dónde va a ser, eso se va a publicar después en la página de recursos. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Nosotros lo que vamos a ver ahora es un complemento de la clase pasada, que tiene que ver con las cuestiones de los freatímetros instalados en la zona esta del Dorado del Valle. Una es la zona, cómo ha ido variando a lo largo del tiempo, y para que veamos que ese cambio de uso de suelo produjo ese ascenso de la freática y llevó a la necesidad de instalar esta red. Y después, cómo se construyeron estos freatímetros que se instalaron y cómo se instalaron, ¿no? Fíjense que esto es todo trabajo del INTA, de acá el técnico Agustín Franzoni es el que más ha trabajado, el que más ha llevado, que se puso a la carga con estas cuestiones. Fíjense que hay un detalle de las imágenes satelitales desde el año 72 al 2011, que es cuando se instala la red. Y si ustedes ven cómo ha ido cambiando, cómo estas... Se ve, ¿no? Porque esta mañana estaba dando la clase y no lo estaba mostrando. Yo creía que se veía. ¿Se ven las imágenes? Sí, profe. Gracias. Fíjense que todos estos puntitos son los freatímetros que se instalaron para conocer la dinámica de la freática ahí en la zona del Río Dorado y en la zona de Andra. Estas es antes de hacer las explotaciones. Fíjense que esos espacios en blanco son las únicas poquitas que ve de desmonte, y después son los ríos y es la ruta. Y con el paso del tiempo, fíjense que se comienza ya a hacer aprovechamiento agropecuario de esta zona, comienzan a aumentar todo lo que son los desmontes, ¿sí? Y no paró más, ¿no? Comenzaron y cada vez se fue desmontando más y más y aprovechando. Fíjense que después no va a quedar, va quedando estos espacios reducidos con monte. Fíjense que el paso del tiempo va a ir quedando esos pedacitos nada más, y después se sigue avanzando. Fíjense toda esta franja cómo se sigue avanzando, se van expandiendo en todas las fronteras, y llegamos a tener prácticamente todo con cambio de uso del suelo en estos lugares. Entonces, llevó a que se cambie totalmente la vegetación nativa, propia del lugar, como está puesto en las diapositivas, con un sistema radicular que es profundo, que bombea toda esa agua desde profundidades por un sistema radicular que es superficial y con una capacidad de bombeo obviamente diferente, ¿no? Con una evapotranspiración totalmente distinta. Esos desequilibrios son lo que nos hacen que después, en esta zona, la freática tenga ese comportamiento y que se hayan producido ahora estos problemas que no existían, ¿no?
el Agustín Franzoni se encargó de, bueno, de hacer toda esta parte de diseño de los freatímetros, ¿no? Que, si ustedes ven, son realizados con tubos de PVC, en este caso eran de 40 metros de, de largo, y estos tubitos son los que van a simular ese sistema en el suelo para que el agua se introduzca en los caños y yo pueda medir entonces con algún sistema la profundidad del agua desde la superficie. Lo que se hace con estos caños, bueno, se recurre a las tapas de fondo, a los acoples. Esto tiene que ver porque ese tubo va a tener en la base cerrado, nos va a necesitar la parte de arriba con rosca para poder abrirlos y poder verificar, los precintos para poder enrollar las herramientas comunes, la moladora, los taladros, las mechas que nos hace falta, y estas bolsas de alpillera, las poroteras, que nos van a servir para envolver los freatímetros. Y esto ya cuando lo tengo que instalar, un poco de cemento y un poco de ripio. Entonces lo que se hace es cortarlo a la medida que los necesitamos, se los perfora. ¿Para qué se hacen estas perforaciones con el taladro chiquitito? Es para simular un sistema medio poroso donde el agua pueda ingresar, y el agua va a poder ingresar desde la base y por los costados. Este es lo que va, y la tapa que ve al fondo, donde también se le hace perforaciones para que pueda ingresar el agua. Se los asegura, se cierra y se cubre con esa alpillera. Esta alpillera, el sentido que va a tener es lo suficientemente permeable para que ingrese el agua y lo suficientemente cerrada como para que los sedimentos no ingresen y tapen este tubo de PVC. Fíjense que se hacen estas perforaciones así con determinada distancia, y como si fueran 3 bolillos, pero a los fines de permitir que el agua pueda ingresar a ese tubo. Se cubren todos los caños con las bolsas de alpillera, se los ajusta con los precintos, y después con eso se los lleva esto va a servir después para fijarlos. Estas son las tapas que necesitan también tener una perforación, porque si el tubo estuviera totalmente cerrado, hermético, el ascenso no se produciría del agua, y ya estarían listos ahí para poderlos instalar. Y en el campo lo que se hace es, con una barreno, se perfora y se hace el espacio para poder instalar el freatímetro. Se lo tiene que asegurar, fíjense que no es que el freatímetro va hasta arriba, se lo va a cortar después a ras del suelo, se le pone la tapita, se le pone la rosca. Entonces cuando el operario necesite revisar el nivel del agua, va a abrir esta tapa, por algún medio va a ubicar la profundidad a la que se encuentra la freática desde la superficie, y esa va a ser la medida. Si nosotros tuviéramos un sistema que registre esos ascensos y descensos a la freática, estaríamos hablando de un freatígrafo, ¿no? En este caso necesitaban un operario. Y después se lo fija con cemento, porque es muy común que las personas del lugar, cuando vean estas cosas, lo saquen, lo extraigan, lo rompan. Entonces una forma de asegurarlos para que permanezcan en el lugar es primero que no estén tan visibles, y después ponerle ese cemento para poder hacer las lecturas y mantenerlo, porque ya instalarlo ya es caro, es costoso, perdón,
Profe, ¿y el freatígrafo cómo sería, digamos? Si bien esto es un Como tiene freatímetro. un sistema, pues, ¿has visto como el pluviógrafo? Ajá. ¿Has visto que tiene un sistema que registra? Entonces con un flotante va a producir ascensos y descensos, el flotante va a ascender y va a descender de acuerdo a los movimientos del agua, y ese ascenso y descenso con un mecanismo puede ir este, marcándola sobre una franja, perdón, eh, una faja que esté cuadriculada. Entonces va a ir describiendo esos ascensos y los descensos de la freática. ¿Eso es diario, Pero, profe, o se toma por épocas y, críticas, como hablábamos la vez eh, pasada, digamos? y si es el operario que va a ir a tomar, depende de, en general eso, nosotros vamos a necesitar unas cuestiones básicamente estacionales, ¿no es cierto? Si tenemos algo a disposición, seguramente cada 15 días, y si tenemos el freatígrafo, sí también hay que ir, si hay un sistema computarizado que me registre todos los datos, seguramente no me va a hacer falta, ¿no es cierto?, ir a retirar una faja. Pero si es un sistema mecánico, así que marque un diseño sobre un papel, lo tengo que ir a retirar porque si no se me va a ir superponiendo. Sí, no hay método, no hay un muestreo, pero hay determinadas tablas que indican una determinada cantidad mínima de freatímetros por hectárea. Bien, sí, eso sería lo que nos faltaba para completar la clase pasada. ¿Alguna preguntita sobre esto? Profe, no sé si lo mostró y lo pasé. ¿Con qué miden, diríamos, una vez que está instalado el freatímetro? O sea, la profundidad, aunque está en la profundidad. Puede tener un sistema moderno, que sea una sonda, que simplemente se introduzca y emita algún sonido cuando llegue a tocar el agua, y con eso se mide la longitud de la sonda. O si está con un sistema artesanal como el que podemos llegar a tener muchas veces, eh, usted pone en una tuerquita, algo adosado, una cinta, y se va introduciendo, prestando atención al ruido. Entonces, cuando ese elemento que use choca con la superficie de agua, es porque ya hemos llegado a la freática y se mide entonces la longitud de, de la cinta o de la piola con la que se ató. Es así de sencillo, digamos. No necesita mucho. Ok, ok. Si tuviera los recursos, si tiene que no me puedo acordar el nombre de una Un radar, sonda. ¿no sería un radar? No, porque para medir la profundidad directa en el punto, es una sondita que se introduce, entonces cuando toca el agua, el sensor emite un sonido y ya con eso se puede tener la profundidad. Yo me imaginaba que Pero, era como medir el aceite del auto, el camión que ingresa una varilla graduada y ah, acaba. sí, el asunto que va, necesita, si la tenés a más de 2 metros, Ah, te mete una piola larga. necesita una varilla, necesita un camión que lleve las varillas para poder medir, ¿no? En cambio, con lo Necesito. otro se enrolla y se va midiendo. Pero con una tuerquita, por ejemplo, y se va midiendo, si se hace un golpeteo, como cualquier superficie que tenga agua, saben que emite un sonido. Entonces, si se está atento, que así se hacían años atrás, con los alumnos incluso se salía y se hacían esas perforaciones acá en la zona de San Luis, donde hay la freática alta. eh, se, se hacía el barreno y se ponía los freatímetros y se medía. Pero bueno, las condiciones han cambiado. Eh, no, a lo largo de todo hay un alumno que pregunta si se hace las perforaciones a lo largo de todo el caño, a lo largo de todo el caño, porque no se sabe hasta dónde va a ascender la freática. O sea, la freática la puede llegar a tener
hasta 10 centímetros de la superficie, o sobrenadando el agua, así que en superficie. Acá en la zona de Rosario de Lerma, por ejemplo, del río, cercano al río de Rosario, ahí la freática está muy alta y uno cava un poquito y aparece enseguida el agua, así que está muy cercana a la superficie. Entonces, si yo quisiera estudiar la movilidad o la dinámica de esa freática, si no hago las perforaciones en la parte superior, voy a estar perdiendo información. A lo largo de todo el caño se hace. El tubo que se usa, o sea, si viene un tubo de PVC, como dijo, ¿no? Que está perforado, ¿se puede usar alguno como un dren tubular? ¿Algún material de dren tubular para hacer un fretímetro? ¿O no sirve? El dren tubular es flexible, ¿no? No lo vas a poder enterrar. Ah, claro. Ah, está bien, está bien. ¿Sí? Hay alguien que pregunta si posterior a la clase parcial va a ser, el horario del parcial va a ser dentro del horario de la práctica, porque no va a haber práctica, va a haber solo parcial el viernes. Bien, ¿alguna otra preguntita de esto? Un temita que si no hay preguntas, nosotros vamos a continuar, y tenemos que continuar con una parte relacionada a esto, casi todo está siempre vinculado, que tiene que ver con los conceptos de fertilidad del suelo y abarcando primeramente la parte de fertilidad física del suelo, ¿no? Viendo al suelo desde el punto de vista de como ese medio que nos permite tener ese soporte para las plantas, y ese soporte de las plantas, obviamente nosotros vamos a, por las profesiones, o vamos a cuidarlo, esas plantas que cuidan o protegen o mantenemos por alguna actividad, o porque estamos produciendo como fuente de alimento. Ustedes lo habrán visto en suelo y lo habrán visto en edafología, que es un medio donde se llevan a cabo una gran cantidad de procesos químicos y biológicos, y donde esas fases que constituyen el suelo tienen una conexión de manera tal de que su distribución y su disposición con respecto a esa distribución de esa fase líquida, gaseosa, mineral y materia orgánica, si está en equilibrio, todo eso hace que nosotros podamos tener las plantas y se puedan desarrollar y las podamos cultivar. Entonces, esas fracciones van a estar relacionadas con lo que es las texturas del suelo, muy relacionado a lo que son las formas de agregados o las estructuras del suelo. Todo eso va a estar condicionándonos a la dinámica que tengamos del agua dentro del perfil, a las entradas, las salidas, a las soluciones que se puedan dar, y eso nos va a representar esa disponibilidad que va a tener el agua con respecto a la solución para tomar o no el agua, a la cantidad de gases o de aire que tengamos dentro del suelo, y propiedades que se pueden ver muy fácilmente perturbadas o alteradas con lo que son los laboreos, o los sistemas de laboreo convencionales, o conservadas o tratadas, preservadas de mejor manera, cuando hablamos de un manejo del suelo sin ese laboreo convencional, sino con un laboreo distinto, como es la siembra directa, donde nosotros no trabajamos tanto el suelo, donde no pasamos tanta maquinaria, y tratamos de preservar tanto su cubierta vegetal como esa disposición, esa estructura del suelo, que nos va a permitir tener un mejor medio de desarrollo para las plantas.
Entonces, si nosotros utilizamos esa parte mecánica de los suelos de manera no adecuada, lo vamos a ver fácilmente reflejado en el suelo, alterándose esa estructura, esa dinámica del agua, esa disposición, esa relación con las plantas y el agua, y obviamente que tenemos efectos negativos para el crecimiento. A nosotros nos interesa siempre, y lo hemos visto en la clase pasada, en los temas anteriores, cuando el agua ocupa los espacios porosos, o cuando mermamos los espacios porosos, como vamos a ver ahora, toda esa disponibilidad que ponemos, esa cantidad de agua que podemos acumular en el suelo, se va a ver afectado. Se va a ver afectado obviamente en todo el perfil, y ese sistema poroso se puede ver o si lo tenemos negado o si lo tenemos disminuido. Esa disminución va a ser bastante parte del objeto de la clase de hoy, esa disminución del espacio poroso. Entonces, si por un lado tenemos parte de cuando se hacen las labranzas, cuando durante un tiempo ese paradigma del laboreo del suelo, que es lo que pretendió siempre, es preparar una cama de siembra con una porosidad adecuada, un suelo suelto que permita el crecimiento de las raíces, que permita el desarrollo de las raíces. Pero esas labranzas, ese laboreo que se hace del suelo, en general la que ha tendido, porque además se produce un exceso de las labranzas, si bien inicialmente presenta una macroporosidad mayor, son inestables y no se comparan con esos poros que se generan por la misma flora del suelo. Esos que se generan por la misma flora del suelo son estables, son continuos y favorecen el suelo. El otro, el que se pretende hacer, primero que expone la materia orgánica, quita la cubierta vegetal, expone la materia orgánica y la oxida, la degrada, ¿no es cierto? Cuando se invierte el pan de tierra, se laborea demasiado, se pierde todo lo que es la cubierta vegetal. Y además, con las pasadas de las maquinarias, genera también lo que vamos a ver, una capa que se hace impermeable a determinada profundidad. Entonces nosotros necesitamos tener que el suelo tenga esas condiciones óptimas de desarrollo, y esto nos va a requerir, primero, que tenga una buena estabilidad de agregados. Esa buena estabilidad de agregados nos va a garantizar que haya una buena circulación de agua, que ingrese el agua y que tenga una buena circulación y que yo tenga una buena aireación del sistema. Si yo tengo una buena entrada de agua, una buena circulación, también voy a tener una buena capacidad para almacenar. Y si mantengo todos esos equilibrios entre el agua y el aire, yo sé que voy a tener, los nutrientes van a estar disponibles, no voy a tener problemas por exceso de dióxido de carbono, por falta de oxígeno, y además voy a evitar que se produzcan esas impedancias mecánicas dentro del suelo, pero por un exceso de laboreo fundamentalmente. Entonces, para Casanova, define la fertilidad física como todos aquellos factores que contribuyen o se constituyen como una barrera física y que no permiten un buen desarrollo del sistema, tanto radicular, que después se va a ver reflejado en un sistema aéreo, ¿no? de las plantas. Uno de los principales efectos que nosotros vamos a tener por ese mal manejo del suelo, el más importante es la compactación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos compactación, voy a tener dificultades para el desarrollo de las raíces, para aprovechar la humedad, para aprovechar los nutrientes o para la disponibilidad de oxígeno. Entonces, esa relación suelo, agua, parte mineral, tiene que estar en equilibrio y no la tenemos que perder. ¿Por qué? Porque, fíjense, en un sistema ideal que ustedes han visto, tanto siempre con los profesores de edafología o los profesores de suelo, que no son tan distintos, son los mismos.
En un suelo ideal, ustedes saben que está esa distribución de gran porcentaje de la fracción mineral, una fracción orgánica, y una fracción de aire y una fracción de agua. Cuando se comienzan los procesos de compactación, ¿cuál es la fracción que va a crecer? La fracción aire. La fracción mineral, se va a La reducir el fracción aire y el mineral. agua. Exactamente. La fracción mineral es la que va a crecer y va a disminuir la fracción de aire y también la posibilidad de almacenar agua, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos un 25 y un 25 y 45 de acá, esa fracción mineral se va a aumentar, va a disminuir la fracción disponible para la porosidad, ¿no es cierto? Para tener aire en el sistema y almacenar agua. Y por supuesto que la materia orgánica también se va a ver afectada y va a disminuir. Eso se traduce como una ruptura de estructura, profe, una pérdida de estructura. Claro, sí. Sí, acuérdate que ya se hace todos esos agregados y todo cuando hago demasiado maquinaria, ¿qué se traduce? En algo masivo, ¿no es cierto? Claro. Sí, exactamente, eso es. Entonces, bueno, esto es lo que les había dicho yo al principio, y con la compactación, ¿qué es lo que se logra? Con las maquinarias y con estos procesos que idealmente nosotros los hacíamos, o nosotros como humanidad, ¿no es cierto? Cuando se hacía toda esa remoción y todo, era para crear esas condiciones para que se desarrollen las plantas. El problema es que como se ve con el tiempo, que todo ese sistema de laboreo tiene después una consecuencia negativa. Y esa consecuencia negativa, uno es el piso de arado. O sea, a determinada profundidad se crea una capa totalmente impermeable y dura por una migración de las partículas y que es por paso en las maquinarias. ¿A qué profundidad voy a encontrar ese piso de arado? Y A la hasta altura donde donde llega el se levanta, incremento. a donde se hace el arado, a los 15 centímetros. Si yo repito el arado a la misma altura, se forma el piso de arado, ¿no? De lo que es la capa arable, ¿no? Entre los 15, 20 centímetros, 30 centímetros, yo puedo encontrar ese piso de arado, y como dice un técnico acá de la cooperativa, terminamos, sobre todo en el Valle del Lerma, donde se hace tanto tabaco y se hace tanta. No sé si hay algún alumno que está tabacalero. Siempre hay algunito, no hay en esta clase, pero suelen hacer muchas pasadas. Entonces, un técnico de la cooperativa dice que termina siendo el Valle del Lerma una gran maceta. Porque pues nosotros a determinada profundidad, que no es muy profundo, después de esa capa arable, tenemos ese piso de arado que tiene esas características de una gran dureza y una muy baja permeabilidad, o sea que permite infiltrar muy poco el agua. El paso de las maquinarias, donde pasan las maquinarias, también las huellas se compactan, y cuando nosotros perdemos toda esa estructura, dejamos el suelo desnudo, también por una acción que tenga la lluvia, podemos producir un encostramiento superficial. O sea que podemos tener esos impedimentos en profundidad o también superficialmente. Entonces, por eso, por un lado, vamos a tener problemas para el desarrollo radicular y también vamos a tener problemas para emergencia de las plantas. ¿Con qué podemos cuantificar estos procesos de compactación? Con estos indicadores, con densidad aparente, con medida de la porosidad, con medidas de la permeabilidad, con la tasa de difusión de oxígeno también, y con resistencia a la penetración. ¿Con qué mido yo la densidad? ¿Qué tengo que hacer para medir la densidad en el suelo? Saco una muestra de suelo y la tengo que pesar. También creo que también después se la pesaba cuando se sacaba todo, cuando por ejemplo se la calentaba para sacar toda la parte del acuoso, la parte líquida. ¿Y con qué saco la muestra? Hay varios métodos. Había uno que era el método del cilindro y el otro que era el método de la bolsa, pues, ¿eh? Sí, sí.
Y una vez que obtenemos eso, bueno, se limpia y después se lleva, en el caso del método del cilindro, se lleva una bomba a un horno para hacer que se evapore el agua. ¿Sí? ¿Y qué característica tiene que tener ese cilindro? Tenía que tener unas medidas, pero no me las acuerdo, profe. No, por supuesto, si acabamos de empezar la clase diciendo que no nos tenemos que acordar esas cosas de memoria. Tiene que equivaler a un metro cúbico. Volumen conocido. No, claro, un metro cúbico. ¿Quién dijo el metro cúbico? Yo, sí, es mucho. Ay, sí, claro, ¿te imaginas? Un metro por un metro. Tamaño de una mesa. Sí, es un montón. Un metro por metro por un metro, ¿te imaginas? Es un Necesita una cubo. grúa para llevar un metro cúbico de suelo. Sí, no lo quiero decir, cómo lo van a correr los productores. Le voy a decir, por ahora no voy a querer suceder. El Tiene que cilindro ser debe un tener un volumen volumen conocido, conocido. Exactamente. Nosotros no importa el cilindro, si es un cilindro de estos comerciales que tienen la característica que tienen este bisel, ¿no es cierto?, que permite, que tiene un filo, entonces que permite con golpes o con la manija esa que tienen, que permite introducir en el suelo. ¿Qué características tiene? Que yo voy a conocer un volumen, el volumen de suelo que extraiga y que va a estar relacionado con esa masa que estoy extrayendo. No tengo que conocer los dos, si no, no sirve. Este indicador de densidad es riquísimo. Realmente si lo tienen en el campo tienen la oportunidad de usarlo y hacer las mediciones, utilícenlo, porque nos da mucha información. Y siempre acuérdense que no solamente tengo que medir en la parte superficial. Nosotros estamos hablando que a determinada profundidad podemos tener impedimento, entonces la densidad no solo la estudiemos los primeros centímetros, sino veamos entre 0 y 10 centímetros, entre 10 y 20, entre 20 y 30, y las variaciones que van a poder observar de densidad en los suelos son muy interesantes, les da muchísima información. Esa información se va a ver reflejada fundamentalmente, a nosotros nos puede servir para ver qué pasa con el agua, con la capacidad de almacenaje del agua, que está relacionada con la porosidad. Entonces, esto también sacado de Casanova, este grafiquito, fíjense que dice contenido de agua y densidad aparente. Y tenemos representado poros llenos de aire, porosidad total, resistencia del suelo, punto de marchitez permanente, capacidad de campo. Entonces, si nosotros vemos de baja densidad aparente, lo que sería el agua útil, el agua aprovechable por las plantas, lo que está entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, sería toda esta sección. A medida que avanza la densidad, si se hace más denso el suelo, se va compactando. Fíjense cómo estos valores de capacidad de campo van a ir bajando, y el punto de marchitez permanente, o sea, el punto por el cual la planta va a tener que hacer más fuerza para poder aprovechar, va ascendiendo. Fíjense que entonces aumenta la densidad y disminuye el agua disponible para las plantas. Disminuye, obviamente, esa porosidad con los poros con aire, disminuye la porosidad total del suelo. Entonces, con este grafiquito, para que preguntaba la fórmula, si más o menos se acuerdan 2 o 3 líneas de este grafiquito, cómo varían, les dice mucho más que acordarse una fórmula. Profe, Entonces, sí. en cuanto al gráfico anterior, la curva de la resistencia al suelo, yo entiendo que la parte que está rayada es el agua útil para las plantas. ¿Y por qué no, el agua útil, el agua útil tiene que llegar hasta acá. Ah, bien. Porque esa... No, capacidad de campo está acá. No, capacidad de campo es esta de acá, fíjense. Claro, yo no entendía por qué la resistencia del suelo cortaba esta parte que se encontraba. Bien. No. Entonces, parte de la explicación de este gráfico está acá, o sea, la porosidad total disminuye, lo mismo que ya hemos dicho, ¿no? Los poros de agua, la resistencia aumenta. Es un elemento muy útil.
Y esta tablita también es orientadora según la textura, y esto es sacado del servicio de conservación y del manual de buenas prácticas. También orienta con respecto a el diagnóstico, ¿no? Las densidades de los suelos según la textura, y si esa densidad cambió, fíjense que los valores nos indican según cuánto subió, si el suelo está más denso o si el suelo se ha compactado, ¿no? Esta es una tablita también orientadora que nos puede ser de mucha utilidad si estamos mirando este indicador del suelo. Entonces, por un lado teníamos esa compactación, por otro lado tenemos esa formación cuando, por el uso de las maquinarias, que hemos dicho que o nos impide el crecimiento de las raíces o impide la emergencia de las plantas. Originadas por una acción antrópica, tenemos las costras o los pisos de arado o pisos de la maquinaria, que tiene que ver con ese exceso de esa maquinaria por los arados, por las rastras, porque se pasa y se pasa y se vuelve a pasar. Por ejemplo, de reje vertedera, que uno cree que ya no se usa, si busca en internet todavía se vende. Esto invierte totalmente el plan de tierra, entonces además de esa acción que tenemos con respecto al suelo de romper la estructura, esta es la peor, digamos, de reje vertedera, porque lo invierte, lo oxida la materia orgánica, lo pone el sol, se evapora, se evapora el agua, se pulveriza el suelo totalmente y se pierde toda esa estructura propia que nos permite ese equilibrio con el agua para tanto entradas, salidas o acumulación dentro del perfil. Entonces tenemos en el suelo se va a formar esa capa impermeable, donde fíjense que las raíces van a tener serios impedimentos para poder atravesarlo, y eso se va a ver traducido tanto acumulación de agua en la parte superior, a donde está el piso de arado, como ese ingreso de las raíces en esta zona. Si las raíces no encuentran una grieta acá, la distribución, como vamos a ver después en su arquitectura radicular, que hace la raíz va a llegar hasta acá y se va a distribuir de manera horizontal. Entonces eso también es una forma de diagnóstico que pueden tener ustedes si están en el campo y arrancan una planta. Si las raíces tienen esa distribución horizontal, están en presencia de alguna capa que esté impidiendo ese crecimiento de las raíces. Y obviamente la acumulación de agua se va a dar en esa parte superficial, como pretende mostrar esta imagen, donde tengo el piso de arado, entonces solamente voy a tener esta acumulación de agua en esta parte superficial, y en la otra se va a ver dificultad. Profe, ¿y eso lo corrige con un cincel? No, el piso, no, con subsolado. Ah. Que además es oneroso, ¿no es cierto? Claro, no, muy laborioso. Sí, es oneroso eso. Entonces también lo que tenemos es este encostramiento, que después lo vamos a ver mejor cuando veamos este encostramiento superficial, cuando lo veamos en erosión hídrica, pero que tiene que ver con eso. El suelo queda descubierto, se produce la salpicadura de la gota de lluvia, se produce una dispersión de las partículas del suelo y se comienzan a tapar los poros y se produce un escurrimiento superficial y ese taponamiento y esa costra. El resultado de eso, ¿cuál es? Problemas para emergencia de las plantas. Que no se daría si nosotros mantuviéramos un suelo cubierto y si no hiciéramos todas esas labores que nos dejen el suelo sin vegetación en superficie. Por eso los suelos se van a ver muy afectados por ese sistema convencional de muchas labores, donde se elimina la cubierta vegetal y se remueve mucho el suelo, respecto de esa práctica que es la siembra directa, donde se deja la cubierta vegetal y se hacen todas las tareas sobre la cubierta del cultivo anterior, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a tener como factores que predispongan a ese encostramiento? Eso, las lluvias, el tipo de suelo. Acuérdense que todos los suelos que no tengan, las partículas que no tengan cargas, van a estar más susceptibles a ser removidas, saltadas, liberadas, puestas en suspensión, o puestas en suspensión en agua como en aire, porque no tenga nada no tiene esa carga que le permita esa adhesión entre las partículas. Entonces todo lo que sea arenas muy finas o muy finas, que tienen el mismo comportamiento como los limos, es muy favorecido a lo que nosotros solemos llamar el planchado del suelo, ¿no? Entonces, y también si ese escaso rastrojo no dejo restos del cultivo anterior en superficie, sobre pastoreo también, que tiene que ver con un pisoteo, y además dejo poca cubierta vegetal en superficie, hago toda esa labranza convencional. Si además tengo poca materia orgánica, tengo sodio en el suelo, el sodio que también nos produce esa dispersión coloidal, todo eso favorece a que los suelos hagan esos encostramientos. Y por último, bueno, también perdón, no es por último. Entonces, nosotros tenemos esa compactación y esos encostramientos. Teníamos medidas de densidad aparente y podemos medir entonces también la resistencia a la penetración, que es utilizada para ver la dureza del suelo. Esa dureza en que se va a ver reflejado en unidades de presión, y nos va a representar entonces esa dificultad que va a tener la raíz para estar en ese medio que necesita, o que está compactado, o que se está adensando, o si tenemos esa capa impermeable, ¿no? Entonces, esa resistencia a la penetración, medidas en unidades de presión, siempre, acuérdense, siempre va a estar relacionada con el contenido de humedad. No es lo mismo medir la resistencia a la penetración en un suelo seco que en un suelo que tenga determinado porcentaje de humedad. Si ustedes fueran ahora a hacer algún ensayo de esta resistencia a la penetración, les va a costar mucho. En cambio, cuando comienzan las lluvias, esos estudios sí son mucho más factibles de hacer, y cuando se quieren comparar los suelos, siempre se tiene que hacer ese ajuste por humedad, ¿no? Entonces, con los aparatitos que se utilizan para esto son los que se denominan penetrómetros. Así se denomina de impacto, porque tiene una carrera que es el largo del penetrómetro, ¿no? En donde se sostiene una pesa, y hasta donde llega la pesa ahí tiene un anillo que impide que siga bajando la pesa. Las puntas siempre tienen una forma de cono, y eso va a tener, cuando nosotros si calculamos la resistencia a la penetración, va a estar en relación a esa área del cono y esa forma que tenga el cono para introducirse. Y están estos analógicos, ¿no? Donde va marcando directamente. Va a medir la cantidad de golpes, después se va a traducir en unidades de presión, cuántos golpes necesito para que se vaya introduciendo en el suelo, y tiene directamente un reloj donde me da la medida en pascal, ¿no? En suelos más bien arenosos funciona bien, pero en la cátedra hay uno, si alguna vez alguno quiere ir cuando volvamos a la presencialidad, quiere conocer y de hay uno parecido, con una carrera mucho más larga que se hizo para que los alumnos, cuando hacían todavía seminario de agronomía, han hecho trabajo, y algunos de recursos también. Entonces, fíjense que lo que se hace es, como está puesto acá, se lo lleva hasta arriba, se lleva la pesa hasta arriba y se la suelta, y llega entonces a ese tope. Y se va introduciendo en el suelo, y lo que se hace es contar la cantidad de golpes que se dan por cada medida que se va introduciendo. Esas rayitas que tienen, si logran ver, esas rayitas que tienen el penetrómetro en su carrera, después del tope, son
marcas que se hacen cada 5 o 10 centímetros, entonces se va contando, un operario va haciendo las tiradas de la pesa y el otro va contando la cantidad de golpes por cada porción que se va introduciendo en el suelo. Y después eso se hace un cálculo de... se traduce a megapascales, y se puede entonces hacer gráficos como este que tenemos acá, y eso se hizo en el INTA, donde hay unas macro parcelas, donde hay labranza, se comparan labranza convencional, mínima con disco, labranza mínima vertical y siembra directa. Entonces se comparan los 3 sistemas bajo para hacer distintos cultivos. Se han hecho muchos estudios en esas parcelas, ¿no? Obra y perseverancia de lo que era de la persona del doctor Arseno, que es el que mantuvo mucho tiempo estas parcelas, y bueno, no todo el personal de INTA siempre lo quería mantener, siempre las quería borrar, pero son muy interesantes para hacer. Se han hecho trabajos de tesis, tesinas, doctorados, de todas estas parcelas. Entonces, ¿qué se hace? Se miden los golpes, se traducen a megapascales, y entonces resultan gráficos de este tipo, ¿no? Entonces, hay un aumento de esa resistencia. En este caso, a medida que la profundidad, fíjense, entre los 10 y los un poco más de 15 centímetros, está esta pancita que hace acá. Para esto sería la labranza convencional, la mínima con disco. Fíjense cómo hace esta trayectoria y después vuelven a tener menos resistencia. Cuando encontramos esto, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una capa impermeable que puede dificultar el ingreso de las raíces. Que se llama puede ser una capa arado, puede ser. Un piso de arado. Un piso arado. Es típico de la formación del piso de arado, esta distribución así de las curvas de resistencia a la penetración, ¿sí? Porque tengo en superficie, voy a tener, porque estoy haciendo siempre alguna travesura con la labranza, entonces voy a tener baja resistencia inicialmente y después voy a tener esa alta resistencia a esta profundidad que tiene que ver con el piso de arado. Profe, y estas más. ¿Sí? Naturalmente podríamos encontrar esto en un gráfico por alguna capa o algún horizonte que naturalmente sea más, sí, o no es tan marcada. O sea, no sé. Alguno que por naturaleza sea, que puede tener un B, que algún horizonte B, ¿no es cierto? BT, por ejemplo. Un BT, uno puede tener en algún lugar por alguna génesis en particular, podemos tener eso, ¿no? Esto estamos hablando de cuestiones antrópicas. Bien. Y estas que tienen que ver con la labranza convencional o esa mínima con disco, ¿qué es lo que se hace? Mínima vertical, ¿qué se hace? La siembra directa también tiene esos procesos de compactación, no tan marcados como una labranza convencional, pero se evidencian algunos procesos de compactación, ¿no? O de aumento de la densidad. A lo mejor no llegan a compactación, pero sí aumenta un poquito la densidad del suelo. Entonces, ¿qué es lo que pretende eso? Es como un subsolador, lo que se llama un paratil, se pasa a determinada profundidad, rompe esa mayor densidad, produce esos movimientos verticales, no invierte el pan de tierra, se hace en profundidad y da estos resultados de una cuestión mucho más homogénea con respecto a todo el perfil. Pero de todas maneras, aunque la siembra directa tenga alguna desventaja como esa, después vamos a ver otra, que es el uso de agroquímicos, desde el punto de vista del suelo, siempre va a tener condiciones mucho más favorables que la labranza convencional, ¿no? Bueno, y siempre tenemos estas tablitas orientadoras, ¿no? Para que nos indican los valores que estamos sacando, nos orientan sobre, en este caso es sobre la apreciación de la compactación del suelo. Fíjense que va desde muy suelto a muy compactado, entonces esos valores de resistencia a la penetración van de 0
o 0,14 a más de 29 megapascales, y qué efecto van a tener sobre las raíces, si se pueden desarrollar o no las raíces bajo esas condiciones. Otra medida de esa condición física en el suelo es la infiltración, ¿no? ¿Qué facilidad va a tener el agua de ingresar al suelo, de permanecer, de acumularse, con qué velocidad? Entonces, y va a estar relacionada con esa porosidad del suelo, con la estructura del suelo. ¿Qué es lo que se mide de la infiltración? Una tasa de infiltración, ¿no? Y si esa tasa, ese parámetro que nos va a indicar, por ejemplo, esa infiltración nos va a permitir mirar esto. Con el tiempo, la tasa o esa cantidad de agua que puede ingresar al suelo es mucho mayor en un suelo que no tiene costras, un suelo que está bien estructurado, respecto de uno que, por ejemplo, tiene costras que le impiden el ingreso del agua al suelo, o no tienen una buena estructura, suelos degradados que tampoco permiten mucha acumulación. ¿Esto con qué se mide? Nosotros ya lo hemos... no nos detenemos mucho en estas cosas, porque después las ven, en los de agronomía las ven bastante en detalle en lo que es hidrología, y los de alumnos de recursos también lo vuelven a ver y analizar con manejo de cuencas, ¿no? Entonces nosotros acá hablamos del indicador, pero no hacemos con mucho detalle por ese tema, para no superponernos. Entonces, ¿con qué medimos esas tasas, esas velocidades de infiltración? Con el infiltrómetro de doble anillo, que se acuerdan que cuando hacíamos los ensayos de láminas para recuperación del suelo, utilizábamos uno que no tenía esta parte superficial, pero ay, perdón. Ay, Dios, me equivoqué. Quería mostrarles en detalle y me fui para otro lado. No veo, esta la lumpita no la veía. Este también tiene un sistema de doble anillo, con el anillo externo que nos va a permitir ese buffer, y para poder medir solamente la parte vertical, la parte del anillo interno. En este caso se registra la variación de la altura del agua con un flotante. Entonces se va registrando las láminas que ingresan versus el tiempo, y se saca esa velocidad de infiltración. E insisto, eso lo van a ver con mucho detalle en hidrología y con detalle en manejo de cuencas. Sí, otro parámetro que podemos medir es la conductividad hidráulica, que es lo que vamos a tratar es de simular ese medio poroso. Entonces una forma de hacerlo y que nos permita dar esa característica del suelo. Después ya lo vimos en el tema del pasado, que son medidos en unidades de velocidad, que podemos expresarlo en centímetros por hora o metros por día, y que son valores que no son tan abrumadores, digamos, con respecto a la velocidad que puedan tomar, pero que representan ese medio poroso, cómo se mueve el agua. Una de las formas de hacerlo es con estos permeómetros de disco, que tienen acá un sistema que permite en el suelo poroso de continuidad entre esta columna de agua que se ingresa y lo que llega al suelo. Entonces se mide esos cambios entre la cantidad de agua que ingresa en el suelo y las velocidades. De manera más particular se hace también tomando una muestra no disturbada del suelo, y se hace en laboratorio, así como si fuera el cilindro para medir densidad, pero se tiene que sacar toda la muestrita de un cilindro, y esa muestra no disturbada se la satura de agua, y después se le hace correr una columna de agua para medir las velocidades con las que se mueve el agua en ese medio saturado, ¿no? Esta tablita la encuentran en el manual, donde también orienta con respecto a las velocidades. Y acá es un ejemplo de cómo, utilizando la conductividad hidráulica, da una idea de qué pasó con la porosidad total en cultivo de, ¿esto qué era?
en lotes de siembra directa. Perdón, creo que había uno de forestal, no me acordaba. Entonces, medido con respecto a la porosidad total, se ve cómo disminuye o no, y medido con respecto a la conductividad, digamos, la conductividad hidráulica resulta mucho más sensible para medir o mostrar los cambios que se produjeron en ese lugar, ¿no? Y esto es lo que me refería con esos cambios en la arquitectura de las plantas, ¿no? Fíjense que son estas cuestiones muy, muy horizontales que se producen porque tienen esos impedimentos para crecer, y donde encontraron alguna grieta, las raíces estas pueden seguir creciendo y desarrollándose. Pero típico que tengan una capa impermeable, un impedimento físico para el desarrollo de las plantas, de las raíces, perdón. Bien. Eso hasta hoy. ¿Qué nos va a quedar ver de la parte de fertilidad? Es todo lo que es fertilidad química, y ya todo lo que es disponibilidad de nutrientes y fertilizaciones. Eso va a ser después de la semana del estudiante que vamos a ver ahí. Esto sería hasta acá, la clase. El que no tiene dudas, el que quiera repasar ahora las dudas del práctico, lo vemos ahora. Y el que no tenga ninguna duda puede seguir con sus otras tareas. Profe, ¿cuál va a ser la duración del parcial? Minutos. Uy, por Dios. Ay, bueno. Profe. No se lamente así. Bueno, No, pero vos, Gastón, yo no tengo que rendir, Gastón, pero vos digo, sos de por Dios, recursos. digo igual. No, yo no tengo. Y además vos sos recursos, los de recursos van a rendir presencial. Sí, no, yo tengo que rendir el final. Quería saber si iba a haber consulta en la semana o también es feriado. Porque no sé si se van a dar los 5 días, creo que 3 días nomás son feriados de la semana del Sí, estudiante. 3 días nada más. Sí, sí. ¿Va a haber consulta 3 esa días nada más. semana? Sería una semana antes del final. Sí, podemos poner una clase que sería jueves o viernes. Bueno, yo le envío un mail, profe, y coordinamos. Eso sí, así nos ponemos de acuerdo y hacemos un día de Bien. consulta. El jueves a la siesta o el viernes a la siesta, que son los horarios que ya me libero un poquito de allá de la Bien, universidad. profe. ¿Y está definido si va a ser oral o escrito? Es presencial y escrito. Bien, profe. Muchas gracias. De nada, Gastón. Bien. ¿Alguna otra consultita? Profe, yo, Sí. Dime. ¿se acuerda que al comienzo de la clase estaba preguntando en el punto 1 del práctico para trazar la isoipsas? Estoy mareado porque Sí. le busco, por donde le busco y me pierdo. No sé si me puede hacer un ejemplito. Pucha. No se pierda tanto. A ver, déjeme a ver si encuentro porque estas clases las vi yo. Tengo un esquemita que yo había preparado. Déjeme un ratito, espéreme un ratito. Haberlo sabido antes, lo hubiera preparado. Primero anda contándome tu dificultad mientras yo busco. Bueno, es simple. Están marcados los pozos, pero parece, no siguen un patrón específico, parece que fueron caminando y hicieron pozos cuando se les cantó. Y bueno, y usted está enojado con esa distribución. Y mis adentro Eso decía ya que no le lo, costaba agarrar una recta y hacer pasitos así. eso ya no lo podemos solucionar porque eso es de un caso. Yo le cuento, eso es de un curso que yo había hecho de aguas subterráneas, de un caso que habían presentado. Entonces yo lo tomo para la clase O sea que esa distribución es real en realidad. Sí, claro. Dios mío. Profe, pero no Bueno, se no busca se que la enoje distribución sea, tanto. no se busca que justamente la distribución sea aleatoria o estratificada de última. O sea, no podemos hacer. De que es aleatoria, no tiene un punto fijo Totalmente. en realidad.
va a depender mucho de la topografía, ¿no? Acuérdense, para eso nosotros necesitamos un estudio topográfico. No es lo mismo estudiar en un paisaje que tenga dificultades yo hasta para ir caminando, a algo que tenga bien llanito, bajito, sin problema. Entonces yo puedo hacer una distribución con mucho detalle. Si tengo toda la topografía, si tengo todo con mucho detalle, no es lo mismo la distribución. Igual, fíjense que el del INTA tiene una enormidad de pozos, ¿no? Hechos para observar. A ver si tengo. Y por la distribución esta parece que están en, no sé, hay cerro o algo, porque hay pozos, va a altura de Es más alto. 50 y hay altura de 8, de 2, de 1. Claro, porque eso sí, eso tiene que ver con aprovechamiento de agua subterránea. No tengo acá. Está en la plataforma. ¿Vos has cursado climatología? ¿Yo? Sí. Sí. Y has trazado las Si lo hice debe visuelas. haber sido hace como 3 años, no me acuerdo. Pero lo que voy sí, o sea, sí, Bueno. sé que tienen que seguir, o sea, seguir Entonces, puntos de igual altura y no se tienen que tocar, o sea, no tienen que bifurcarse, sí lo sé. entonces yo lo que tengo que ir buscando esos puntos que si yo tuviera, que no lo coloco de esa manera porque no hemos visto todavía el tema de escalas, ¿no? Si yo tuviera cómo representar, para saber a través del plano, la escala, si yo supiera a qué distancia estar entre los pozos de uno y otro, puedo con mayor precisión decir por dónde va a pasar, ¿no es cierto? Claro, ¿Sí o no? sí. Bueno, como no vimos esa parte, entonces no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo acá? Claro, en No el trabajo práctico lo hicimos un poquito así a ojo, era más bien que, porque más así que ese era nada para que les quede para aprender. conceptualmente qué es lo que es, digamos. Claro, Ah, perdón, Denis, estaba estaba hablando yo. Denise, Denise, Sí. Bueno, en el práctico, si lo explicaste varias veces, mira, y ni aún así sí, sí, me sí, pasa un sí, por ahí examen. cuesta un poquito. Y justamente por la distribución de los pozos también se complica. Eh, no sé, ingeniero, si quiere que ponga la imagen, tengo, pero Sí, no sé dale, si porque yo a estoy partir de ahí. buscando. Acá, a ver, para que ya te digo si. Porque yo tenía una Sí, un ejemplo un poquito tal de más sencillo Martín, por como lo para que menos. uno se pueda guiar, digamos, o por lo menos, o el del práctico también. No, bueno, sí, pero un ratito. No. Ponelo así. Te pongo, pues creo que Ahí. podés compartirlo vos, Sí, sí, Denis, sin sí puedo problema. compartir. Ahí, Sí, ahí creo que estoy compartiendo. A Sí, ver, ahí porque yo no encuentro el trabajito para eso. Ahí. no puedo ampliar esto. ahí abajo en la derecha tenés. Ahí está. Sí, en la copita ahí abajo. Se ve la pantalla ahí? Sí, sí. Sí, Sí, alcanza. Ah, No me veo bien. por ahí como para, no sé si desde aquí le puede explicar, capaz A que ver. usted lo explica y Sí, se sí, entiende sí. mejor. Sí, no. Dale, déjalo en ese. Ahí Déjalo está. en ese. ¿Nosotros qué tenemos? Por un lado tenemos todos esos puntitos que identifican los pozos, ¿no es cierto? Y que acá Sí. Denis les ha remarcado con colorcito las alturas
esa napa de agua, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Es marcar esas iguales alturas de la freática con esa distribución de pozos. Yo lo que tengo que ir es buscando esa altura. Entonces, yo sé que entre el pozo 1 y el pozo 42, uno tiene una altura de 21 y otro tiene una altura de 14,8. ¿Qué curvas pueden pasar entre 21,87 y 21? Perdón, 14,87 y 21. Están acá, estamos acá, ¿no es cierto? ¿Qué curvas pueden pasar por acá? Y pueden pasar curvas que estén entre en esa altura, digamos, no sé, 15, 16, ¿Cuáles 18, son? 15, 20, 16, 17, 18, cualquiera, digamos, que 20. entre. ¿Sí? Pueden pasar entre esas dos. Entre 21 y 16,45, que es entre el punto 42 y el 2, ¿puede pasar la curva de 15? No, no puede pasar. No. No puede pasar la curva de 15, ¿no? Entre en el pozo 2 y el pozo 41, que las alturas son 15, 45 y 20. ¿Puede pasar la de 15? Cerca del... Ah, no. Del Entre estos pozo dos. 2 y el Tampoco, pozo 41, que está marcando ahí tampoco, Denis. ¿Puede tampoco pasar podría la pasar. de 15? No puede pasar la de 15. Que Entonces acá, eso es aclaro que hay un error que les marqué en clases, que acá yo lo pasé por acá la de 20 y en realidad la de 20 va hasta acá. ¿Sí? Eso es un error que lo claro, marqué en clase. Sí. sí. Entonces, esa es la tarea que yo voy a ir haciendo cuando voy marcando. Primero que siempre cualquier curva que yo trazo, siempre se va haciendo con intervalos. Esos intervalos los determino yo que estoy haciendo el plano, ¿no? Entonces, porque no puedo marcar porque no hay, si bien hay infinitas curvas, no las voy a poder ver en el plano. O sea, el plano me tiene que orientar sobre la cuestión que yo estoy estudiando. Entonces, siempre se determinan esos intervalos. A números redondos, ¿sí? Voy a tratar acá, van de 5 en 5, o de 10 en 10, o 50 centímetros, o 20 centímetros, como vamos a ver después cuando tracemos las curvas de nivel. Entonces, en este caso, no me acuerdo cómo decía el enunciado, pero creo que son de 20, 25, 30, las ISO IPSA. Entonces, yo Decía, no, tengo que trazar simplemente, decía, trazar, trazar ¿no? las ISO. Sí. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Es ir buscando, establezco ese intervalo de las curvas que necesito trazar y voy buscando entonces por dónde puede pasar y por dónde no va a poder pasar. Lo que sí tengo seguro es que no se pueden cruzar, no se pueden bifurcar. Seguro que eso no me va a pasar. Entonces, si estoy trazando y se me está cruzando con otra, algo estoy haciendo mal. Entonces, si yo miro los pozos inferiores, entre lo que sería donde dice 20 y que creo que es el pozo 43, y en la parte inferior entre el al principio sobre el Acá, eje de la Y, dice ahí, y el pozo 22, y que marca 30 de isoipsa. acá, acá. Y en esos dos, ¿qué curvas llegar a pasar? La de 20, la de 25, hasta la de 30, porque puede pasar por el 8. Entonces, entre esas dos, si voy buscando la de 25, va a ir por esos dos. Sigo en altura, ¿entre qué pozos va a pasar? Entre el 42 y el 16, ¿qué dije? La de 25, ¿no? ¿Sí, no? Entre el 42 y el 16, que tiene una altura de 21 y de 28, va a pasar seguro la de 25. Entonces voy trazando esas líneas y voy a ir encontrando los puntos. ¿Por dónde va a seguir? Y entre el pozo 20 y el 41, que tengo una altura de 20 y 25. Entonces por ahí va a seguir pasando la curva de 25.
Y así voy a ir sacándola y seguramente va a salir, o se tiene que ir por... ¿Están seguros esos valores que están puestos ahí? De hecho, en clase trazamos la de 25. Ah, bien. Sí, Me hizo una consulta, los puntos, sí. eso lo tenemos que poner nosotros del Y, cálculo anterior. y lo que pasa es que eso le Claro, facilita a usted el poder lo tenés dibujar que tener la curva. seguro. Claro. No, ya sé, pero eso lo tenemos porque en el práctico no están, ¿no? No, No, porque eso no, lo tienen que calcular ustedes. Ah, Lo calculamos en el ahí exterior, está. acá, Eso me está pero faltando a lo mí. aquí. calculan y lo vuelcan en el plano Claro, por no, trazar. si lo Claro, tenía cálculo, no me había dado cuenta de que Eso eran es que claro, vamos acá a está. volcarlo ahí. Aquí está el pozo y Ceipsa, ¿ves? Acá. Y eso Ah, lo volcamos al... esa parte no me la perdí. Ah, ¿dónde estaba? ¿No? Haciendo una siestita. Ah, sí te quería pescar. Si no, es que si no, no podés, no tenés cómo trazarlo. Ya me parecía Si algo no sabes raro qué que altura no me tiene. salía también. Estoy viendo que no puse eso. Yo pensaba que los números post en realidad Claro. era la isoipsa. Que a la altura Claro, pues sí, la No. napa. esto es el Ya nombre del está. pozo, digamos. Los La numeritos. identificación, Claro, sí. eso No, es. ya está, Denis, no le Así es. sigamos dando más bolilla. No prestó Faltaba atención. entonces ahí. Claro, con ya se negaba de los pozos. Bueno, No iba a pasar nunca así. Dios mío. Bueno, por eso me va como me va. Eh, no, ¿quién preguntó? ¿Con AutoCAD? Sí, no vamos a ver eso por ahora nosotros. Vamos a ver manual cómo se trazan las curvas. No, por ahora no es objeto del curso ver esa parte. Después cuando Denis organice algún taller o algo, van a poder ver, ¿no, Claro. Denis? Así es. La La idea acá es que aplicación. tengan los conceptos generales y eso. Sí, sí. Después, sí, después podemos avanzar con otros temas, sí, pero no es, no da la materia para más. Después, Son profe, muchos temas. otra duda conceptual ya. Sí, Es cuando vimos los suelos sódicos, estaba sí. leyendo y hay una parte donde dice, al llegarse a PCI mayores al 15%, ya sobran cargas negativas de la micela con la consiguiente efecto de repulsión entre ellas. Sí, Teóricamente, cuando tenemos alto contenido de sodio, el sodio que no aporta cargas positivas, lo que pasa es que se produce un desbalance en la micela. Si eso me lo bien podría el explicar porque lo sodio, leí, si bien el sodio tiene una carga positiva, al que desplaza es al calcio que tiene dos cargas positivas. Entonces, de una micela que está totalmente equilibrada con respecto a sus cargas de calcio, de los cationes que tenga a la vuelta, cuando el sodio reemplaza al calcio, el calcio tiene dos cargas positivas. El sodio tiene una sola. Pero por su tamaño, por su radio iónico, el sodio ocupa mayor espacio. Entonces, ocupa mayor espacio, pero tiene una carga menos positiva. Entonces, no permite que otro cation ocupe otro lugar, ¿sí? Lo ocupa el sodio. Entonces, ahí es cuando voy reemplazando dos cargas positivas por una sola positiva, entonces la micela que tiene la carga negativa se va desbalanceando. Entonces ahora sí. termina con una carga negativa, entonces ahí entre dos micelas juntas con carga negativa se repelen. Ahora sí, no me cerraba ahí los números. Sí, pero todo Sí, eso está en el manual, ¿no? sí lo leí, lo explica, pero no Y como ahí me lo acaba está de explicar un usted ahora. grafiquito. Visto que soy buena explicando, entonces. Sí, no, sí lo Ah, leí y del pero manual igual, justamente tiene lo el explicaba dibujito y ahí. no me cerraba la idea, pues bueno, usted ya me terminó de desentender. Ese es el problema del sodio. Sí. Su radio y todo lo que ocupa y no permite que entonces esté otro cation cerca y permita equilibrar esa micela. Por eso hay que desplazarlo, hay que sacarlo y volver y poner otro cation que sería el calcio. Y con Ahora eso sí. vuelve a equilibrarse. Ahora sí, profe, eran las dos dudas, por lo menos por hoy. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo
Para el parcial, para recursos, ¿hasta qué tema entra? ¿Lo que vimos esta semana o otro tema más? Sí, sí, no, lo que vimos hasta esta semana. ¿Y entraría la parte práctica que sería después del receso? ¿Después de la semana del estudiante o no? No, lo que vemos hasta ahora. Teórico solamente. Bien, profe, gracias. Teórico y práctico de los temas, salinidad, recuperación Solamente. submarino, exceso de agua, todos los prácticos de eso va a entrar. ¿Y la teoría esta no entra entonces, profe? No, sí, pues, ya. Ustedes pretenden como 15 días antes del parcial. Los de agronomía no, pero ustedes sí. Bien, bien, profe. Hola, estoy en clase, te llamo en un ratito, ¿crees? ¿Alguna otra consultita? Por mi parte era todo, profe, yo me retiro. Bueno, Profe, tengo sí. tengo una duda sobre Sí. el práctico de recuperación de suelo en la fórmula de cantidad de enmienda a emplear, digamos, esa formulita que dice SD es igual al 8,61, ¿vio? Lo que no me queda claro es en qué unidades uso la variable de densidad aparente, 100 megagramos en kilogramos. Esa Porque yo creo lo calculé con kilogramos, o sea, en el ejercicio, que me daban todos los datos para usar, digamos. megagramos por kilogramo por centímetro, megagramos por metro es lo mismo. Sí, Sí, es lo sí, mismo. el tema es que... ¿Cierto? No cambia el número. Esa va directamente, no me acuerdo cuánto. Esa, dame un ratito. La verdad que no me acuerdo porque yo no pido la fórmula. A mí no. Que te están faltando ceros, te sobran decimales. Creo que van directamente. ¿Dónde está? Pasa que a mí yo en el ejercicio de trabajo práctico al profe en el ejercicio le dio 8,1 en tonelada, ¿vio? De yeso, y yo con los datos que uso no me da, digamos, o sea, me falta todavía. Es como que me sobra un cero, me falta un cero de acuerdo a los términos que utilizo, digamos. No sé realmente cómo utilizar los términos, digamos. Así, el único que varía ahí, primero, la eficiencia va en tanto por uno, no va ahí, a lo mejor ahí te está fallando. Sí, ¿La eficiencia en qué le expresas? Porque, ¿Tanto por uno? claro, en el denominador va 1000 por F, que es la eficiencia del yeso, y hago esa relación y después hago la división del numerador con el denominador y me da, o me da menor que cero o me da mucho mayor que 800 y algo me da, o sea, los cálculos no me dan, digamos. No sé si en qué me estaría equivocando. Es la densidad nada más entonces la que Y te eso está fallando. quería preguntar, digamos, en qué unidades uso la densidad, si la uso en megagramos o en kilogramos. Sí, que no me acuerdo, pues yo se lo tengo resuelto. Te lo puedo mandar después para que yo voy a anotar porque no encuentro donde lo tengo resuelto al ejercicio que ahí. A ver, ahí pongo en pantalla el ejercicio. A ver. Dale. Yo no me acuerdo dónde lo tengo. ¿Dónde te... Ahí está en pantalla, profesora, no sé si se ve. Profe, yo también tenía una duda en cuanto a unidades ahí, porque cuando yo hice los cálculos me daba en toneladas sobre metros cuadrados, pero el valor se lo tiene en toneladas por hectárea, ¿verdad? Sí, no. Yo ahí, por yo ejemplo, seguro que la formulita te tiene que dar en toneladas por hectárea.
Claro, ahí, por ejemplo, yo usé... Porque te imaginas, perdón, Sí. ¿te imaginas 8 toneladas por metro cuadrado? No, por eso me pareció una barbaridad. Por eso, ¿no? La formulita da en toneladas. Profe, si lo Pero pone en entonces no porcentaje en vez es, de 0,7, creo que sí da 8,1. Justo. Sí, profe, yo No sé probé de las dos si maneras, será por así. 0,7 y 70 da 8,1. Claro, yo lo puse también por 70% y daba 8,1. ¿sí? O sea, dividido Eh, 70%, ah, porque ahí la ¿sí? forma te dice 1000 Ah, por la eficiencia, digamos que es no, 0,7. ah, Si multiplica 1000 por sí. 70% te da 700. Y si multiplica 1000 por 0,7 te da 700. El denominador va a ser 700, digamos. Y por eso te da 815 o te da 0,815, digamos. Y ahí me marea, ¿no? Un poco más larga. Ah, no, perdón, perdón que estoy haciendo mal. Aquí todo lo que tengo. Sí, y vos, Denis, yo te lo pasé, vos lo has puesto así por dividido 0,7 y da esto, Eso y estoy te dio así el calculando. cálculo. Yo seguramente hice el cálculo. Pero Sí, por si ahora eso. me está dando 815, me está dando ahora. Pero Y sí. por dividirlo sobre 70. La verdad que yo a estas cosas le pongo no tanta atención. Sí, sí. 1,3. 1,3. No, Sí, es por 70. sí, está bien, es por 70 porque Por la 70. densidad tiene que ser metros cúbicos para que la densidad, Así la es. profundidad sea en Sí, metros. sí. Está Sí, bien, sí, ese sí. es por 70. Ahí es la diferencia, es por 70. Para llevar todo a toneladas Ahí está. o megagramos. Sí, ahí está, esa es. Entonces usamos la eficiencia en porcentaje y no En tanto por uno. porcentaje, no en tanto por uno. Bien, bien. Porque si yo esto no puedo cambiar porque, o si lo cambio tengo que cambiar todo, digamos que esté en centímetros. Porque esto sí tiene que estar en la misma unidad. Bien, profe. Ya, Ahí está. Gracias. ahora sí. Bueno, pero ahí salta de que yo les digo a todos les da el mismo resultado. Sí, profe, dice. Ah, bueno, Denis, empecé a notarlos. A todos los presentes que te dijeron que sí. Sí, porque La culpa es estaban compartida, haciendo. profe. Sí, sí, sí. Pues yo les dije, por ahí yo meto la pata, calculo algo mal, Sí, vayan con la obviamente que calculadora. no se equivoca. Sí, y bueno. Sí, está bien. Sí, ahí está arreglado. Lo vamos a arreglar en todos lados. En lo mío también. Bien. Hay una alumna, a ver si todavía está. Sí, perdonen la indiscreción. Paulina Giroto, ¿estás presente? Sí, profe. Esto es una cuestión personal, perdón, la indiscreción con el resto. ¿Sos algo del que era ingeniero, agrónomo, el profe, el ingeniero Giroto que trabajaba en el INTA? Sí, era mi tío abuelo. Mira vos, yo lo conocí entonces tu bisabuelo. Sí, él trabajaba en el INTA, creo, ¿no? Sí, sí. Y había un médico, También, otro tío abuelo. que ¿es tu abuelo? Es mi tío abuelo, El digamos. médico, Mi abuelo ya murió. también el médico. Sí, El médico y el ingeniero, los dos tíos tuyos. los dos tío abuelos, sí. Mira, bueno, siempre te quería preguntar porque yo al ingeniero, que era Chichi Giroto, lo conocí, y al papá de ellos también,
que tenían en la viña casa. Ahí Sí, los conocí. sí, están en esa casa y por ahí vamos. Ah, mira vos. Bueno, yo también soy de ahí, entonces la vida es así. Qué lindo, profe. Bueno, sí. Lindo recuerdo de tu abuelo y de Chichi, era muy buen técnico, muy bueno, muy generoso también. Qué bueno, profe. Qué bueno saber. Bien, ¿alguna otra dudita por ahí que esté antes del parcial? Creo que no, profe. Me retiro. Bueno, un gusto entonces, chicos. Nos encontramos dentro del horario de la clase. Ustedes saben que eso salta ahí el horario en la plataforma para los de agronomía, así que va a estar dentro del horario de clase el parcial puesto. Profesor, una consultita va a haber para subir ejercicios o algo de eso. No, Perfecto, profe, muchas gracias. Hasta luego. de nada, hasta luego. Profe, respecto a los resultados que nos den en el cálculo justamente del TP que acabamos de rever, en los cuadros cuando hacemos extrapolaciones y sacamos el número correcto, hay una diferencia de más o menos 1 o 2 toneladas con respecto al reemplazo, ya sea con yeso o con el azufre. Si vos haces el ajuste, siempre les digo, ¿no? Uno a los fines del cálculo del ejercicio, uno puede optar por no hacer interpolación. Ahora, si vos estás haciendo una recomendación a un productor, no es lo mismo recomendarle que compre 10 toneladas que decirle que tiene que comprar 8 o si tiene que comprar 15 y necesita en realidad 10, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que hacer esa recomendación, tiene que ajustar y afinar el lápiz lo mejor posible. Ah, bien, perfecto, profe. Porque en el papel nosotros podemos romper, podemos borrar, podemos, en la planilla de cálculo la podemos eliminar, pero cuando se trata de bienes ajenos, nosotros estamos haciendo una recomendación para un suelo que no es nuestro y la inversión de una persona que que no sale de nuestro bolsillo. Entonces en eso tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos, ¿no? Cuidadosos de nuestro trabajo, cuidadosos de nuestra recomendación y tratar de hacer el ajuste lo mayor posible. ¿Sí? Y siempre, además, si uno tuviera que hacer esa recomendación, primero, ¿qué me va a convenir? Comprar una bolsa chica de yeso, hacer un ensayo, mostrarle al productor un ensayo y con eso ajustar también las cantidades, ¿no? Por ahí una bolsa la puedo invertir en una bolsa que no va a ser oneroso y hacer un ensayo y no recomendar toneladas que a lo mejor no necesita. Siempre ajustando con un ensayito que uno puede hacer es mucho mejor. Bien, profe, muchas gracias. Y con respecto al tema del parcial, justamente, Sí. en los resultados, si llega a variar en un número. Les pongo un 0. Pero sería, lo resuelto sería con la extrapolación bueno. o con... No. Primero una cosa. Si yo estoy revisando eso, uno tiene que revisar como profesor, tiene que revisar los pasos que siguió, ¿no es cierto? Entonces no se corrige por resultado final, sino por los pasos que ha dado también en el ejercicio. Si son los pasos adecuados y por ahí porque además siempre se pregunta, tenemos que interpolar, podemos redondear, entonces siempre se fijan esas pautas antes del examen. Entonces, si es por redondeo, por supuesto que uno siempre se saca los cálculos y ve los posibles resultados que pueda tener, ¿no? Entonces, porque redondea o porque lo ajusta, uno sabe cuánto va a dar el ejercicio. Así que no hay problema con eso. Bien, perfecto, profe. No hay sorpresa, digamos, con esas cosas no hay sorpresas en la materia. Ah, bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.
Chao, profe, muchas gracias. Ya, hasta luego. Feliz semana del estudiante para todos los que ya la comienzan. Bueno, con todo gusto, Paulina.